Buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué bueno es que estamos este viernes juntos para conocer más de Dios, para estar juntos y orar, para caminar juntos con el Señor. Vamos a orar. Mi Dios y Padre, yo te doy gracias en esta tarde hermosa por la bendición que nos das de estar juntos, de buscarte, de crecer en ti, de crecer en tu palabra, de ser, Señor, bendecidos, Padre bendito por tu presencia. Háblanos nuevamente, instrúyenos y que podamos ser, Señor, instrumentos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Ayer estuvimos estudiando de la necesidad que para el Señor es prioridad. Y les recordó, ¿no se acuerdan? Que David comió los panes de la propiciación. Y de eso quiero hablar en esta tarde, del pan de la propiciación. El pan de la propiciación significa el pan del rostro o el pan de la presencia. Simbolizaba la presencia de Dios, quien es el pan de vida. Los panes de la propiciación estaban constituidos por 12 panes traídos a la casa de Dios como una ofrenda simbólica a Dios. Era una ofrenda de gratitud para darle gracias al Señor por el alimento. Y así debemos nosotros de ser agradecidos al Señor porque nunca nos ha faltado el pan, porque siempre tenemos algo que comer en nuestra mesa con nuestros hijos. Y los panes debían de ser llevados al lugar santo por el sacerdote y colocarlos en la mesa delante del Señor. Los panes simbolizaban un pacto duradero entre Dios y su pueblo, un pacto por el cual Dios siempre cuidaría de que a su pueblo tuviera su alimento necesario para su sustento, que siempre lo tuviera. Los panes deberían de ser cambiados cada semana. Los viejos panes pasaban al alimento de los sacerdotes y solamente ellos debían comerlos. Por eso es que el Señor Jesús les dijo, ¿se acuerdan que no era lícito que David y sus compañeros comieran ese pan? Y lo más maravilloso, lo milagroso de este pan, es que estaba 7 días ahí, expuesto a la presencia de Dios. Y cuando los tomaban, estaban como recién hechos. Porque eso es lo que hace la presencia de Dios en nuestras vidas. Nos da frescura, nos renueva la presencia del Señor, nos renueva. Y luego, en el versículo 5, 12:5, dice, ¿o no habéis leído en la ley, como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanaban el día de reposo y son sin culpa? Entonces, cuidado lo que el Señor nos está enseñando. El segundo argumento del Señor Jesús es que el trabajo que es necesario tiene prioridad sobre el sábado, es decir, sobre la religión. Siempre había trabajo que hacer en el templo, el manipuleo de los animales, el ofrecimiento de sacrificios, el trato con la gente, la dirección de la adoración de Dios y el trabajo necesario siempre ha tenido prioridad sobre las reglas, los reglamentos de la religión. Y quienes trabajaban en la religión eran libres de culpa, porque todos decían, es que no pueden trabajar, pero los sacerdotes trabajaban porque era el día de trabajo para ellos. El sábado o domingo tienen 2 propósitos, es reposar y adorar, reposar y adorar. Algunos trabajos son necesarios para posibilitar las funciones del reposo y la adoración. El trabajo es necesario, es cualquier trabajo requerido para sustentar la vida y la adoración y la meditación en Dios. El reposo sabático o dominical
no debe de impedir la adoración a Dios, sino proveerle el tiempo y alentarla. Por eso dice, es lícito hacer bien en el día de reposo, dice ahí en Mateo 12:12. Entonces dice, pues ¿cuánto vale más un hombre que una oveja? Por consiguiente, ¿es lícito hacer el bien en el día de reposo? Eso lo vamos a ver la semana que entra con el favor de Dios. Es lo que vamos a estar estudiando. Y luego dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Todo este tiempo de pandemia, la iglesia ha sufrido. Nos tenían encerrados, no podíamos abrir, luego no abríamos el sábado, ahora ya el gobierno nos dio permiso. Así que ya no hay excusa para que tú no vengas a la iglesia. Ya no hay excusa. Ya hasta nosotros de los de tercera edad nos están permitiendo ir a la iglesia, no nos dejaban. Pero ya no hay excusa. Si tú vas a tu trabajo entre semana, si vas al súper, si vas a la farmacia, pero ahí no te contaminas, pero si vas a la iglesia te contaminas. Tienes que cambiar tu mentalidad, tienes que cambiar de actitud. Tienes que cambiar, porque si ya tienes la facilidad de ir. A mí me asombra como los jóvenes de la congregación que no tienen excusa, no van, cuando tienen el compromiso con Dios. Los matrimonios, ahora ya el pastor nos dijo, niños de 6 años para arriba. Ya no hay excusa, hermano. Ya debes de regresar a la iglesia a recibir la bendición, a adorar a Dios. Apoyar a tu iglesia, apoyar a tus pastores. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Estamos viendo todas las señales, mis amados. El Señor Jesús no tarda en venir. En Éxodo 28 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Eso lo estudiamos ayer, que tenemos que santificar. Tenemos que hacerlo. Ahora, en el versículo 6, 12:6 dice, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Uno mayor que el templo está aquí. El tercer argumento de Cristo es que es el Mesías o Él mismo es mayor que el templo. A los sacerdotes se les permitía trabajar el sábado porque era trabajo para el templo. Y Cristo estaba diciendo que sus discípulos podían trabajar, o sea, arrancar las espigas del trigo, porque lo hacían para Él, para saciar el hambre. Así que podían trabajar. Fue una oportunidad singular para Cristo para proclamar que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, la gran fuente y objeto del templo, su fundador y el sustento de su adoración. Cristo estaba en medio del campo cuando dijo, uno mayor que el templo, vuestro lugar de adoración está aquí. No había duda en cuanto a qué Él estaba haciendo. Estaba proclamando que era el Mesías. Y a unos sacerdotes le preguntaban, ya dinos, ¿eres tú el Mesías? Y Él dijo, ya lo he dicho y no me creen. Uno mayor que el templo está aquí. Uno mayor que el templo está aquí. ¿Saben qué? Ahí en Lucas 11:31, la reina del sur se levantará, dice la palabra de Dios, en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino desde los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí que más que el Salomón en este lugar. El Señor Jesús dijo, la reina de Sabá vino desde allá, caminó, se vino con toda su caravana, porque había escuchado de la sabiduría de Salomón. Y Él dijo, y ustedes me tienen enfrente y no me aceptan. Uno mayor que Salomón está aquí.
uno mayor que Salomón en este lugar. En Juan 3:31 dice, el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla, el que viene del cielo es sobre todos. En el Salmo 2, del 9 a 10, dice, los quebrantarás con vara de hierro, como a vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, ser prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Qué importante es que reconozcamos que el Señor es el Mesías. Es el Mesías. Tenemos que entenderlo. En Colosenses 1:18 dice, y eres la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y ahí en Hebreos 1:4 dice, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y en Hebreos 3:3 dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que lo hizo. Ese es nuestro Señor Jesús, nuestro Mesías, nuestro único y suficiente Salvador. Nuestro único y suficiente Salvador. Y en el versículo 7 dice, si supieres qué significa misericordia quiero, y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Qué precioso. El cuarto argumento de Cristo es que el Mesías tendrá una religión de misericordia y no de sacrificios. La ley suprema de Jesucristo es el amor, no el sacrificio religioso. Un amor que se extiende hacia todas las personas en necesidad. Las prácticas religiosas y los rituales pueden ayudar, pero lo primero es el amor. Es el amor. Esos religiosos se hicieron culpables de ofender, de la ofensa más grave. Carecían de un corazón misericordioso. Eran tan rígidos, eran tan duros, eran tan fuertes. No tenían compasión. No tenían compasión de las necesidades del hombre. Cuánta misericordia y compasión se requiere en nuestros tiempos. Que tú y yo veamos a la gente con compasión. Ellos no entendían lo que quiere decir, no conocieron la verdad, no conocieron el significado del corazón y de la palabra de Dios. Conocían la palabra de Dios, pero no conocían su significado, no conocían la raíz. Y eso tiene que enseñarnos a nosotros. Podemos conocer mucha palabra, podemos conocerla y decirla de memoria, pero no tener compasión, no tener amor. Y nos hacemos como los fariseos. Juzgaban y censuraban a otros porque no conocían el significado del corazón y de las palabras de Dios. El corazón de Dios y su palabra nunca permiten la censura a nadie. Ahí en la palabra de Dios dice en Mateo del capítulo 7, versículo del 1 al 5. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís serán medidos. ¿O por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja de tu ojo, del ojo de tu hermano. Qué precioso. Eso ya lo estudiamos el año pasado de Mateo 7, ya lo vimos. Tenemos que entender
En Romanos 14:13 dice: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. En el versículo de Mateo 12:8 dice: porque el Hijo del Hombre es Señor del día del reposo. El quinto argumento de Cristo es que el Mesías es Señor del sábado y de la religión. Siendo el Señor, Él es el único que determina lo que es la auténtica relación y religión. En 1 de Juan 1:3 dice: es amar a Dios creyendo en el nombre de su Hijo Jesucristo. Es amar a Dios. Eso es lo que tenemos que entender. Es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es tener compasión, es tener una palabra para ministrarlos. Es poder darle un abrazo, poner la mano en el hombro del que está pasando un luto, un desconsuelo. Es que tengamos misericordia. En Mateo 28:18 dice: y Jesús se acercó y les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y aún así era compasivo. En Hechos 2:36 dice: a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y en Hechos 5:31 dice: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. A ese Jesús es el que servimos. A ese Jesús es el que adoramos, que es príncipe y salvador. Vamos a orar. Padre celestial, te damos tantas gracias, porque tú siempre suples nuestras necesidades, el pan diario, Señor. Como dice el Padre nuestro, el pan diario dánoslo, Señor, el pan nuestro de cada día. Gracias, Señor. Te agradecemos, Señor. Cada vez que vamos a tomar alimentos, decimos gracias, Padre, por este alimento. Ayúdanos a entender que para ti no es tan importante la religión, sino la compasión, la misericordia, el amor. Enséñanos a recibir a Cristo como nuestro Salvador, como el Mesías anhelado, como el ungido de Dios, como el príncipe salvador, y tenerlo en nuestro corazón para tener vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Ha sido un privilegio estar toda esta semana juntos alabando al Señor. Los espero el domingo a las 10 de la mañana en Congregación Victoria, Castillo del Rey, Congregación Victoria. A las 10 de la mañana. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.